Muy buenas a todos cliqueros y bienvenidos un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis ver por el título, os traigo algo que no viene siendo muy habitual por aquí, pero la idea surgió tras leer la novela gráfica publicada por Norma Editorial y que pusieron esta cuarentena de libre acceso. Lo leí y la verdad es que cuando terminé de hacerlo, pues bueno, surgió lo que viene siendo esta idea para vídeo y llevo preparándolo aproximadamente desde primeros de abril. Y he tardado mucho porque bueno, ahora veréis todo el vídeo. Por último, antes de empezar con el contenido principal del vídeo, comentar que todo lo que voy a decir acerca del suceso ha sido recogido leyendo las publicaciones de distintos periódicos y boletines que se publicaron entre 1912 y 1913. He intentado ser lo más objetiva posible a lo largo de la exposición, pero también me he dado cuenta que dependiendo del periódico del boletín, los nombres pueden variar tanto de lugares como de personas por alguna letra. Entonces pido disculpas si algún nombre no es bien pronunciado. Posteriormente pasaré a subir lo que viene siendo todo el artículo escrito a la comunidad de YouTube, que bueno, ahí lo podréis ver en cuanto este vídeo sea publicado para no arruinar la sorpresa. Ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Bueno, ¿quién fue Enriqueta Martí y Ripoll? Ella nació en San Feliu de Llobregat, el 2 de febrero de 1868 y falleció el 12 de mayo de 1913 a la edad de 45 años. A temprana edad se trasladó a vivir de San Feliu a Barcelona, donde trabajó como niñera, sirvienta, lavandera, modista y también se dedicó a la prostitución. En 1895 se casó con Juan Pujaló, con quien mantuvo una relación difícil marcada por sus separaciones y reconciliaciones, aunque finalmente se separaron después de 10 años de matrimonio. No dejaron descendencia, aunque ambos, tanto él como ella, mantuvieron que fue madre de un pequeño que apenas vivió durante un año. Enriqueta, según todas estas crónicas, llevaba una doble vida, causa por la cual no tuvo buena relación con su marido. Por el día era vista mendigando en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo ropa vieja, pero sin embargo por la noche vestía ropa más lujosa, sombreros, pelucas y se hacía ver en el teatro del Liceo y lugares donde acudía la más alta sociedad de Barcelona con personalidades bastante importantes. Posteriormente, en 1909 fue detenida por regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre los 3 y los 14 años, pero gracias a sus contactos con personalidades importantes de la ciudad consiguió no ser juzgada por tales delitos. Posteriormente, el 27 de febrero de 1912, fue detenida por el secuestro de Teresa Guitart y Congost en el piso número 29 de la calle Poniente. Tras algo más de un año de su detención, finalmente falleció el 12 de mayo de 1913 a causa de una larga enfermedad. Se sospecha, y es la teoría más plausible, que falleció a causa de cáncer de útero, aunque se rumoreó que fue a causa de una paliza que recibió por parte de sus compañeras de prisión. Incluso se dijo que había sido envenenada previa al ataque. Fue enterrada en la fosa común del cementerio del suroeste situado en Montjuïc, Barcelona. En fin, con esta biografía parece no haber nada más que una secuestradora y que se dedicaba a tareas no muy morales, pero hubo algo más detrás de este caso y en ello nos vamos a centrar ahora mismo. Todo comenzó el 9 de febrero de 1912, cuando la pequeña Teresita de 5 años desapareció sin rastro. El rápido incidente se produjo cuando la pequeña y su madre se encontraron con una amiga de esta y, básicamente se entretuvieron hablando. En cuanto las dos mujeres se despidieron, la madre buscó a la niña, pero no la encontró por ningún lado.
Se procedió a realizar distintas búsquedas, estas incluyeron pozos, puesto que se sospechaba que la pequeña podría haber caído en alguno de los que existían en las inmediaciones de las casas de alrededor. Se realizaron batidas en las barracas de San Antonio, en varias casas de dormir y otras chozas del fondo de Valdoncella, pero ninguno de los esfuerzos por encontrarla dieron resultado alguno. No pasó mucho tiempo cuando fueron detenidas 2 personas por orden del juzgado del distrito del hospital, que fue el instructor del sumario, y estos sospechosos fueron un tabernero de la calle Ferlandina y una lavandera. Ninguno de los dos consta el nombre. Varias personas observaron en esta mujer una actitud sospechosa y pasaron a estar incomunicados en la cárcel celular. Los registros en sus respectivos domicilios por la policía no dieron resultado alguno, por lo que fueron puestos en libertad, ya que no se encontró cargo alguno contra ellos. Sin embargo, tanto la policía municipal como la guardia tenían órdenes de averiguar el paradero de 2 sujetos sospechosos que fueron vistos hablando con el tabernero. Posteriormente se supo que el denunciante de los 2 detenidos fue un joven aficionado a leer novelas de detectives. Bueno, los rumores que circulaban por las calles, eran de los más escalofriantes, que había sido secuestrado por mendigos para someterla a explotación, había otras desapariciones de niños y volvieron a surgir las habladurías sobre precisamente los ladrones de niños. Todos ellos fueron desmentidos por los centros oficiales y con el avance de los días se fueron redoblando los esfuerzos para encontrar a Teresita, en parte por la presión de la prensa y en parte por rigurosas órdenes del gobernador. Por su parte, el juez instructor del caso envió a distintos medios un edicto que procedo a leer de forma textual. Don Ramón Mazaira y Beltrán, juez de instrucción del distrito del hospital de esta ciudad, Barcelona. En el sumario que se sigue con motivo a que en la noche del 10 de los Corrientes, en calle de San Vicente, cerca de Ferlandina, fue sustraída a la niña Teresa Guitar y Congost, de 5 años de edad, de cara delgada, pelo negro ondulado, ojos negros, que vestía traje de tejido de algodón, blanco descolorido con líneas encarnadas, zapatos con botones de color, medias negras, una capita azul con cuello de pana del mismo color y pañuelo de seda color blanco con un dibujo azul en la cabeza. Se cita de comparecencia ante este juzgado a las personas que puedan facilitar antecedentes que aclaren el hecho o que conduzcan al encuentro de la niña sustraída y descubriendo a los autores de la sustracción, requiriéndose a los que no residieren en Barcelona para que cualquier noticia o indicio que tuvieran al final de reintegrar a la niña a sus padres o capturar a los autores de dicha sustracción lo pongan en conocimiento de la autoridad más próxima al lugar en que se encontraren. Es decir, que aquí ya fueron poniendo, ya sí fueron encargándose más seriamente de lo que viene siendo el caso, con una descripción mucho más detallada. Incluso ya se empezaron a ver imágenes en periódicos por lo poquito que he ido leyendo. Pero sigamos con el caso. Ya unos días más tarde, el 27 de febrero, le llegó al guardia municipal José Asens, rumores de dónde se podría encontrar la pequeña Teresita. Fue una vecina, Claudina Elías, la que alertó del hallazgo, si bien de esto he encontrado 2 versiones distintas. Claudina sospechó del hallazgo y lo habló con los vecinos, entre ellos la mujer de un colchonero, quien se lo comunicó a Asens, y que es la versión que tiene más peso. Y la segunda es que la vecina, sospechando de Enriqueta, se lo comunicó personalmente a lo que viene siendo José Asens, al guardia municipal, y este posteriormente se lo comunicaría al brigada Ribort. Ahora bien, ¿por qué Claudina Elías sospechó que Enriqueta Martí tenía a Teresita? Bueno, esta mujer afirmó que el sábado anterior vio que Enriqueta se asomó con 2 niñas al balcón de un patio interior de la casa. Como nunca había visto anteriormente a una de las niñas, le preguntó quién era la que acompañaba a su hija, o la que creía que era la que se decía que era su hija, y dada la actitud de Enriqueta y su negativa a responder, fue lo que la hizo sospechar. Informó también a la policía de que estaba desfigurada, que le habían cortado el pelo a rape y que le habían cambiado de ropa.
con la excusa de inspeccionar el piso para comprobar que se cumplían las ordenanzas municipales respecto a la cría de aves de corral. En la galería de los patios interiores, José Asens entró en el piso de la calle 29 número 29 de la calle Poniente, y observó que los balcones y las ventanas estaban celosamente cerradas. En una de las dependencias había dos niñas, una de ellas de 6 años, llamada Angelita, que Enriqueta afirmó que era hija suya, y la otra niña que el guardia reconoció como Teresita, que presentaba un aspecto lamentable, y fue cuando le preguntó a Enriqueta quién era esa hija, afirmando esta que era hija suya. Sin embargo, Teresa desmintió la información y el guardia le hizo unas preguntas más, quedando convencido que se trataba de la niña desaparecida el 9 de febrero. Enriqueta Martí fue detenida en ese mismo momento acusada de secuestro. Ella aseguró en el momento de la detención que la había visto esa misma mañana en el paralelo y que la recogió porque la vio hambrienta, pero como antes he mencionado, el descubrimiento se produjo días antes por la vecina Claudina Elías. La mujer y las niñas fueron trasladadas al cuartelillo de la calle Sepúlveda y fue necesario apostar 2 guardias a caballo, ya que se concentró demasiada gente en la puerta donde residía Enriqueta con su padre. Del cuartelillo fueron posteriormente trasladadas al juzgado donde Teresita se encontró con sus padres. Allí Enriqueta, en el calabozo, confesó a un periodista que se encontró con la niña aquella misma mañana y que la tenía en su poder hasta que sus padres la reclamaran, y que hacía 2 años que vivía en la calle Poniente con su padre y con su hija. Los vecinos, cuando fueron interrogados, informaron que no creían que fuese maltratada ninguna de las 2 niñas, versión que entró en contradicción con la de Teresita, quien aseguraba que le daba pellizcos y apenas le daba de comer patatas cocidas con pan. El mismo día 27, Juan Pujaló Cortés se personó en la delegación de la policía afirmando ser el marido de Enriqueta Martín, pero dijo que llevaban 6 años separados por la conducta de ella. También negó que la hija Angelita fuese suya y que Enriqueta y su padre tenían una finca en propiedad en San Feliu de Llobregat. Fue puesto posteriormente en libertad, aunque fue detenido, fue posteriormente puesto en libertad, ya que no se encontró cargo alguno contra él, y también se procedió a la búsqueda del padre de Enriqueta. Ante el juez de instrucción también se presentó un individuo llamado Isidro Vidal Fonollat, quien manifestó que hacía un mes había desaparecido su hija de 5 años y que los esfuerzos por encontrarla habían sido inútiles. A los 6 días, posteriormente, fue encontrada en pésimo estado y al borde de la muerte. Se sospechó que Enriqueta podría haber tenido algo que ver con aquella desaparición. Bueno, ya al día siguiente de la detención de Enriqueta se procedió a inspeccionar su domicilio en la calle Poniente. Algunas de las estancias parecían verdaderas pocilgas, mientras otras estaban adornadas de forma bastante lujosa. Asimismo se encontró ropa lujosa, tanto de mujer como de niña, y otros atuendos que estaban más raídos. Alguna ropa de niña presentaban manchas de sangre, así como algunos cuchillos. También se encontraron trajes de niño casi nuevos. También, por otro lado, encontraron cartas firmadas con iniciales y o signos, listas en las que aparecían iniciales y varias vías céntricas y domicilios a las que pertenecían dichas iniciales. En un primer momento se interpretó que estas cartas comprometían a personas significativas de Barcelona y se dedujo que Martí se dedicaba a la corrección de menores como hacía varios años antes. También se encontró un telegrama que rezaba: «Diga si le conviene niña o niño, Marqués está fuera». También encontraron fotografías con señora y caballero bastante conocidos en Barcelona. Al tiempo fue desmentida la vinculación con personalidades de Barcelona en referente a las listas y a las cartas, sino que se trataba listas que relacionaban nombres y domicilios en las que Enriqueta iba para pedir comida y para sacarle dinero. En un registro posterior se encontró un saco lleno de huesos y ropa, varios frascos con sangre coagulada y recetas extrañas. El examen de los médicos forenses dictaminó que los restos humanos encontrados pertenecían a niños menores de 10 años y también huesos de otro tipo de animales. Cuando Enriqueta fue preguntada acerca de estos, palideció, según consta en las crónicas, y contestó que había sacado las grasas para curar enfermedades.
El padre de Enriqueta, Pablo Martí, finalmente fue hallado en el hospital. Supuestamente no estaba allí por dolencia alguna, sino que por su edad y dada la tensa situación que se estaba viviendo, ingresó de forma preventiva. Según este, al principio había otro niño que pasó a ser buscado sin éxito por la policía. Aunque en el piso se encontró ropa de niño con manchas de sangre, los vecinos afirmaron que allí no vivía nadie más. Y ojo que esto es importante. Aún así, el padre insistió en el hecho de que había habido otros niños y niñas en ese domicilio. Fue posteriormente procesado y pasado a prisión sin fianza alguna. Tanto él como su hija quedaron incomunicados y, por lo que también se dice en las crónicas, Enriqueta Martí ofreció dinero si la dejaban en libertad. En interrogatorios posteriores, Pablo Martí declaró que Angelita fue criada por un matrimonio que vivía en Sarriá y que a raíz de la Semana Trágica de Barcelona desapareció por estar compinchado uno de los hijos de los sucesos. Su primera declaración, en la que acusaba a su hija, dijo posteriormente que estaba embriagado. También quedó preso un sujeto que visitaba a Enriqueta de forma frecuente, que ella dijo que era un amante y que era el verdadero padre de Angelita. También se buscó a otro amigo que se sabía que era ladrón afamado, que con el pretexto de pedir limosna atracaba a transeúntes en sitios poco concurridos. En los días siguientes fueron detenidos más personas. Salvador Baqué, que fue el supuesto amante de Enriqueta que hemos mencionado antes, Pablo Sociat y Vicente Rosselló. Estos dos últimos fueron puestos posteriormente en libertad, ya que no se encontró cargo alguno contra ellos. Finalmente, Enriqueta Martí fue acusada de 4 delitos de forma inicial: secuestro de Teresita Guitart, el secuestro también de Angelita y con robo, desaparición del hijo que tuvo en su matrimonio, del cual ni su marido ni nadie tuvo conocimiento de su paradero, y desaparición de otro niño que, según el padre, estaba en la casa cuando él ingresó en el hospital y que tampoco fue encontrado. En días posteriores al descubrimiento de Teresita, se personaron numerosas personas denunciando la desaparición de hijos e hijas. Angelita finalmente fue acogida por los porteros del Palacio de Justicia y en una pequeña entrevista que le hicieron con un periodista de El Diluvio, contestó que a la pregunta de si estaba mejor con Martí o con los porteros, y dijo textualmente: aquí porque allí me pegaban mucho. También dijo que su verdadera madre estaba en Francia. En conversaciones posteriores con la niña dijo que tenía 3 hermanitos: Pepita, Pepito y Juanito. La criada del Liceo Políglota, que era encargada de dar la comida sobrante a Enriqueta, también declaró que ésta iba acompañada con frecuencia por Angelito y por otro niño llamado Pepito, y en la ropa hallada en la calle Poniente con manchas de sangre reconoció algunas de las ropas usadas por este niño. Otra de las teorías que surgieron en estos días es que Angelita podría haber sido la hija de un matrimonio residente en Alcañiz, pero no se demostró, ya que la hija de Angelita y de este matrimonio tenían una diferencia considerable de edad, y aunque la mujer en un principio no reconoció a Enriqueta Martín, como responsable de la secuestradora de su hija, sí es verdad que posteriormente dijo que cada vez que escuchaba y veía a la mujer estaba más convencida de que fue ella quien secuestró a su hija pequeña. También, dados los antecedentes de corrupción de menores de Enriqueta, el juez Maceira dispuso que las 2 niñas fueran sometidas a un reconocimiento médico. En ambas se encontraron señales de pellizco en brazos y piernas, pero por fortuna nada más. Referente a su hijo con Pujaló, aunque este negó en todo momento haber tenido un niño, que después en otras crónicas sí sale más avanzado que sí había tenido un niño con Enriqueta. Lo dicho, esto es lo que había comentado antes, de en unos periódicos aparece una cosa, más adelante aparece otra información que curiosamente contradice las versiones iniciales. Aquí ha sido un pequeño inciso.
En fin, la detenida confesó que el pequeño nació en la calle Basia y que fue inscrito al nacer y al morir en el archivo de la iglesia San Pablo, pero dicho archivo desapareció tras el incendio ocurrido en julio anterior. Enriqueta Martí fue enviada en la madrugada del 2 de marzo a la cárcel de mujeres porque también como medida preventiva por la cantidad de gente que se agolpaba fuera del juzgado para ir contra Enriqueta. Por otro lado, también fue detenido Diego Luis Domenech, conocido curandero y echador de cartas, al que se le vio hacer frecuentes visitas tanto a Martí como a Baqué, el amante de Enriqueta, aunque fue puesto en libertad posteriormente por no encontrar cargos sobre él. La quinta de recreo que hemos mencionado antes, de Sant Feliu de Llobregat, que poseía Enriqueta junto a su padre, también fue registrada, tuvo sucesivos registros, y aunque en ella había bastante polvo y parecía haber sido abandonada hacía poco y a prisa, puesto que se encontraron las camas deshechas y los armarios completamente revueltos. En una nueva inspección mucho más minuciosa encontraron bastante dinero en metálico y más ropa ensangrentada de niño. El terreno también fue registrado para ver si encontraban enterrados cuerpos de niños por el tema de los huesos que hallaron en el domicilio de la calle Poniente. Otro testigo, en este caso el portero de la casa número 22 de la calle Luna, declaró que Enriqueta estuvo en dicha finca para alquilar un cuarto oscuro para guardar muebles. Le dijo que no tenía familia, pero al poco tiempo se personó una nodriza reclamando el pago de la mensualidad por la lactancia de un niño. Ya nos movemos hasta el 6 de marzo, en el que surgieron dos nuevas teorías acerca de la verdadera familia de Angelita. Por un lado, hay una que dice, aunque ninguna de ellas se llegó a demostrar en su día al 100%, si es verdad que pesaba una más sobre la otra, pero la primera decía que Angelita no sería hija de Enriqueta, pero sí sobrina suya. Al parecer, la hermana de Enriqueta, que murió 7 años antes, cuando ya era viuda, fue recogida por su hermana en estado de embarazo. Poco después de dar a luz, murió y Enriqueta se quedó con la niña, diciendo a su familia que había dado a luz para engañarles y decir que la hija era suya. Por otro lado, el marido de la secuestradora compareció otra vez en el juzgado y dijo que Enriqueta hizo la simulación de un parto, por cuyo hecho fue procesada posteriormente. Se aseguró que el juzgado tenía el convencimiento de que la niña Angelita es hija de una hermana del marido de Enriqueta llamada María Pujolá, que es viuda con 4 hijos y que quedó embarazada a consecuencia de un desliz, ya que su marido había fallecido 3 años antes, y para ocultar su situación se refugió en casa de su hermana, donde dio a luz. En el momento del parto, Enriqueta recogió al recién nacido, que era una niña. Le dijo a la parturienta, a María Pujolá, que había fallecido la criatura y que le convenía no verla. Entonces, Enriqueta se habría quedado con la niña y por eso siempre desde pequeña había dicho que era hija suya. María, al restablecerse del parto, se separó de Enriqueta, convencida por el engaño de su hermana y de esta, de que en efecto había parido a una niña muerta. La semejanza en su día que había entre Angelita y María indujo más a creer en la exactitud de esta versión. Como he dicho antes, no hubo una teoría, una hipótesis de que ninguna de estas de quién fue precisamente la madre verdadera de Angelita. Ya con esta nueva información y a los delitos antes mencionados se le añadieron el de suplantación de parto, falsificación de documentos y asesinato.
Fue detenido posteriormente y nuevamente Pablo Sociat como sospechoso del robo del piso de Enriqueta, que quedaría días más tarde en libertad, quedando detenidas posteriormente Francisca Martí, hermana de Enriqueta, y Francisca y María Pújalo, ambas hermanas y cuñadas de Enriqueta, y madre, según ella, de la niña Angelita. En poder de María apareció un niño también que, según se dijo, era el que tuvo Enriqueta en su matrimonio y que supuestamente había fallecido. Sin embargo, se trataba de su propio hijo, del que se halló una partida de defunción en casa de Enriqueta. Ya el 8 de marzo se descubrió que la cerradura del piso de la calle Poniente había sido forzada y el interior ofrecía indicios de haber sido robada. En un primer momento, el robo en el piso se decía que había habido unos documentos de interés para el caso, y dado el cambio de juez no se había podido efectuar un inventario total del inmueble. Finalmente se supo que los documentos y las pruebas relevantes estaban en poder del juez y que lo robado apenas habían sido unos aparatos, blusas y faldas. También en la noche del 8 de marzo fue nuevamente detenido Juan Pújalo como cómplice de otros delitos junto a Enriqueta, quedando nuevamente incomunicado. El 12 de marzo salió una nueva información que volvió a dar otro giro a la investigación. Enriqueta fue sometida a un examen médico y los médicos reconocieron a conciencia y certificaron que ella nunca había dado a luz. Con ello se demostró que la niña Angelita definitivamente no era suya y que no había dado a luz a Alejandro, que ella decía que era el hijo que había tenido con Juan Pújalo, aunque ella afirmaba que sí. A partir de esta fecha, a Enriqueta Martí ya se le habían atribuido 8 secuestros, porque durante todo este periodo, es decir, desde el día 27 hasta el 8 de marzo, fueron numerosas familias a denunciar las posteriores desapariciones de su hijo, y algunos de ellos reconocieron a Enriqueta como o a Pablo Martí también, como los secuestradores de sus hijos. Entre ellos estaban un niño pequeño que a fecha 12 de marzo de 1912 debía contar con 8 años. Angelita, que ya sabemos que no se supo en ningún momento quién había sido su verdadera madre o su verdadera familia. Teresa Guitart, Juanito, que según dijo Angelita lo vio muerto en su casa. Alejandro Pujolá, su supuesto hijo fallecido. Pepita, la niña que desapareció al dar a luz María Pujalo, y el pequeño que fue visto con ella en el liceo. La madrugada del 12 de marzo, Enriqueta, según informaron algunos medios, sufrió un ataque cardíaco que puso en peligro su vida y que durante más de una hora los sanitarios dudaron que pudiesen salvarle la vida. A este hecho se suman las ocasiones en las que se había intentado suicidar, con lo que siempre estaba acompañada de 3 reclusas que la vigilaban constantemente. Así pues, ella tenía prohibido taparse con sábanas la cabeza para evitar que se mordiera alguna arteria. También se le tenía prohibido llevar pañuelo en la cabeza para evitar que escondiese algún instrumento con el cual ella pudiese suicidarse. Pero aún así volvió a intentarlo posteriormente en varias ocasiones. Ya el 15 de marzo siguieron buscando en el piso de Enriqueta más pruebas comprometedoras, derribando tabiques en los cuales se encontraron más huesos y cabelleras de mujer rubia. Martí aseguró que los había sacado del cementerio ante el descuido de los trabajadores, porque una echadora de cartas le dijo que tener huesos en casa traían buena fortuna. Entre el día 20 y 21 de marzo y en días posteriores se produjo el registro de un domicilio en la calle Juegos Florales, en el que Enriqueta había estado viviendo muchos años antes. En él, tirando también paredes y tabiques, encontraron restos humanos y un zapatito infantil. Según médicos forenses, se trataban de huesos de niños de distintas edades. A la misma vez se publicó que se había escuchado a Angelita decir: "A Juanito le mató mamá" encima de la mesa de la cocina.
Nos situamos ya el 26 de marzo y concluido el examen de los huesos encontrados en este antiguo domicilio de Enriqueta, los profesores de universidad que lo examinaron acerca de los huesos encontrados, se iniciaron los rumores acerca de que los huesos no eran humanos, a excepción de uno que sí correspondería a una mujer, pero que había fallecido muchísimos años atrás, haciendo que, si bien la sociedad en ese momento ya debido al tiempo y a que tampoco había salido ya mucha más información, el sumario no había avanzado mucho, por lo menos en lo que viene siendo tema de periódicos y diarios, el caso fue perdiendo cada vez más y más interés, porque ya no había tanto asunto, digamos, truculento de por medio, ¿no? Que parece que era lo que a la gente más le estaba llamando la atención precisamente de este caso. Posteriormente, Enriqueta encontró abogado y este fue el joven Eduardo Barriovero, que, si bien creía que Enriqueta había secuestrado a varios niños y niñas, no estaba convencido de que ésta hubiese acabado con la vida de los pequeños, sino que servían para otros propósitos que aún a día de hoy, 2020, no se sabe con el 100% de seguridad para qué los quería, y seguramente nunca se sabrá. Cuando el caso de Enriqueta Martí ya estaba casi desaparecido de los periódicos, puesto que, si bien antes ocupaba media página cada vez que salía alguna noticia nueva, ahora ocupaba un párrafo, 2 párrafos a lo sumo, que compartiendo precisamente noticias con otros sucesos ocurridos en Barcelona, apareció un matrimonio residente en Benlloc. Ambos se presentaron, ambos padres se presentaron ante el gobernador civil para exponerle sus sospechas sobre Angelita y su hija, que había desaparecido justamente hacía 6 años. Los padres dieron una descripción de distintas cicatrices que tenía la niña y también características. Y fue reconocida Angelita nuevamente por un médico forense, que dictaminó que no se trataba de la hija de este matrimonio, puesto que las características que le habían dicho al gobernador no se correspondían con las que pudiese tener Angelita. Ya a fecha de 21 de abril y sin nuevos datos, los delitos que se inculparon posteriormente a Enriqueta y a espera de juicio fueron finalmente los de secuestro, rapto y explotación de menores, pero para la mendicidad. Esto sí es importante porque a Enriqueta sí se la vio precisamente pedir tanto dinero como comida acompañada de niños. Antes hemos hablado de la criada del liceo, o sea que para eso sí es verdad que más o menos sí quedó demostrado. Posteriormente, el 22 de mayo, y antes de elevar la causa a la audiencia, se decretó libertad provisional para todos los detenidos, salvo para Enriqueta y su padre. En julio de 1912 se supo que el juicio tendría lugar a mediados de 1913. Esta fecha tan amplia se dio por el volumen del caso, por las denuncias de desapariciones que se habían recibido y que iban en contra de Enriqueta, la numerosa cantidad de testigos y también las implicaciones del caso. A pesar de que los delitos por los que se juzgaría a Enriqueta y Pablo fueron menos de lo que se pensaba en un principio. Finalmente, el 22 de agosto fue elevado el proceso a la audiencia, constando un sumario de 3 partes con un total de más de 1.500 folios. Entre los delitos que se imputaron finalmente fueron el de sustracción y secuestro de menores, corrupción de menores, uso público de nombre supuesto, falsedad en documento público y usurpación de estado civil.
Ya el lunes 14 de octubre comenzó en la audiencia la causa instruida contra la secuestra por la corrupción de Amelia Bayo. De Amelia Bayo no he encontrado, no he encontrado en periódico referencia alguna, simplemente justo en esta parte, no sé por qué no hay más datos de ella antes. Y también se dispuso que para evitar incidentes en los alrededores del Palacio de Justicia, se dispuso que el traslado de la procesada se verificase el día de la vista a primera hora de la mañana. Dada la índole del delito perseguido, se celebró también a puerta cerrada, pero finalmente la causa se declaró conclusa por no haberse dado con el paradero de la joven. El jurado la declaró culpable y Enriqueta fue condenada a 20 meses de reclusión y a pagar una multa de 500 pesetas, que por aquel entonces 500 pesetas era una fortuna era un dinero bastante importante. Ya el 1 de enero de 1913 fue puesto en libertad provisional Pablo Martí, padre de Enriqueta, siendo esta la única que permaneció en prisión e incomunicada. El 8 de enero empezaron los rumores de fallecimiento de Enriqueta y si bien fueron desmentidos desde la cárcel de mujeres, sí es cierto que aseguraron que su estado de salud era muy grave y ya los médicos le diagnosticaron una enfermedad en la matriz, que a día de hoy es la enfermedad que se sospecha de la que fue causante su fallecimiento, es decir, de cáncer de útero. Finalmente falleció el lunes 12 de mayo de 1913. Aun con todo, el 24 y 25 de noviembre fueron juzgados el padre de Enriqueta, su amante Pablo Sociat y su marido Juan Pujaló. Pero dado el fallecimiento de la principal sospechosa, estas tres personas fueron declaradas no culpables de los cargos y se les puso posteriormente en libertad. En fin, hasta aquí todo el caso. La verdad es que ya he leído así muchas veces cuando se dice la vampira, ¿no?, de Barcelona, y se lee bastante información que de hecho yo la he encontrado como muy por encima para enterarte de los detalles del caso. Sí es verdad que lo del tema del saco de huesos suele salir mucho, la ropa ensangrentada, la corrupción de menores también sale mucho y como que nos quedamos con esa versión, ¿no?, que pues bueno, no habla muy bien de Enriqueta. Cuando te adentras bastante más y te pones a leer periódicos, te pones a leer ya toda la información que hubo. Personalmente me encantaría leer el sumario, me gustaría muchísimo poder leer el sumario, esas más de 1500 páginas, porque la verdad es que ha sido un caso que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Sí es verdad que ya te vas dando cuenta de que si bien Enriqueta no era una persona inocente, porque en fin, lo de Teresita estaba más que demostrado, Angelita también, pero no había tanto oscuro de todo lo que se le empezó a acusar. En fin, aquí, bueno, ya también podéis haber visto, y espero que vosotros, y me reservo mis conclusiones, lo voy a dejar solamente con lo que acabo de decir, para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. Abajo en los comentarios me gustaría que me dijeseis si habéis encontrado más información, por favor, pasádmela, estaré encantada de leerla. Si alguien sabe si se pudiera leer en algún lado el sumario, aunque no lo creo, pero si se pudiera leer el sumario o cómo solicitar una copia o algo por el estilo, estaría encantada. Dejádmelo abajo en los comentarios. Como siempre, cualquier cosita me tenéis en el correo electrónico. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, espero que se me haya dado bien. Es la primera vez que hago un vídeo así. Estoy, la verdad, bastante nerviosa. Supongo que se me ha notado. En fin, daros las gracias por haberlo visto de principio a fin.
Y si os gusta, pues bueno, siempre me podéis proponer algún que otro caso más, así que sea curioso, interesante, para poder traerlo aquí al canal, que precisamente esto era cumplir otro de esos sueños de cuando era pequeña y quería dedicarme al periodismo de investigación. En fin. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.